El mexicano Rafael El Divino Espinosa este sábado 9 de diciembre puede hacer historia al coronarse campeón del peso pluma por parte de la WBO y va como retador ante el cubano medallista de oro en los Juegos Olímpicos y actual campeón de peso pluma, el Tren Robeisy Ramírez. El mexicano Rafael Espinosa está consciente de que él no es para nada el favorito, está consciente de que las casas de apuestas están en su contra y consciente de que todo mundo ve esta pelea como una pelea de preparación para el Tren, para lo que sigue, que es ni más ni menos que la unificación contra el Venado López. Sin embargo, yo les pido no juzgar al libro por su portada. El Divino es un peleador ortodoxo con números muy interesantes y con características físicas bastante resaltables. El mexicano Rafael Espinosa tiene un récord invicto de 21 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, y esto representa una brutal efectividad noqueadora del 85.71%. ¡Ay no más! El Divino es oriundo de Guadalajara, Jalisco y se encuentra en el lugar número 45 de la clasificación mundial de los pesos pluma y en el número 6 del ranking mexicano de los pesos pluma. Arriba de él se encuentra el Venado López, Rey Vargas y Mauricio el Bronco Lara. Dijimos que en la clasificación mundial ocupa el lugar número 45 y aquí vemos quiénes son los 10 mejores peso pluma del momento. En el número 1 tenemos a Brandon Figueroa, el Bronco Lara está en el número 2, Rey Vargas ostenta el tercero y el Tren, el cubano Robeisy Ramírez, aquí está en el cuarto lugar, exactamente arribita del Venado Luis Alberto López. De ganar Rafael El Divino Espinosa se posicionaría entre los primeros 5 de la clasificación mundial y esto automáticamente sería un hecho histórico, rompería todos los esquemas, todos los planes de el cubano y de sus promotores. Rafael El Divino Espinosa se encuentra ante la oportunidad única de cambiar su vida, la oportunidad única de ser millonario y de lograr el sueño que todo mexicano tiene, vencer a la pobreza. Rafael El Divino Espinosa, aparte de su invicto, tiene características muy interesantes como su altura y su alcance, que son muy buenos para el box. El Divino es alto, mide 1.85 y tiene un alcance de 1.90 metros. Puedes observar que su torso y sus brazos son muy largos y esto le permite golpear en larga distancia sin ser golpeado. Y de hecho, a los 18 boxeadores a los que ha noqueado, lo ha hecho con mucha inteligencia. Si yo pudiera citar una de las características más importantes del Divino, sería esa precisamente, su inteligencia. El Divino es un peleador de ritmo semilento, con los pies siempre pegados al piso, pero que se sabe reposicionar y acomodar muy bien a favor o en contra de las manecillas del reloj. Te mete a su baile, tiene bien medidas las distancias y se siente cómodo con su altura. Divino Espinosa no se hace chiquito, no se achaparra, al contrario, sabe usar las ventajas físicas que Dios le dio. Rafael Espinosa es un boxeador ortodoxo con una potente pegada y frente a él tendrá a uno de los estilistas más habilidosos que tenemos en la actualidad, el Tren cubano Robeisy Ramírez. El Tren Ramírez sabe que de salir con la mano en alto este fin de semana daría un paso muy importante hacia la unificación de títulos, siendo el Venado López la primera opción, quien a su vez atenderá la mandatoria con el japonés Reiya Abe a principios del año entrante. Esta pelea será en los Estados Unidos, en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida. El Tren, como ya lo dijimos, buscará dar un paso firme rumbo a uno de sus objetivos del próximo año, que como ya dijimos, se centra en unificar su corona universal ante el Venado, el mexicano Luis Alberto López, monarca pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Pero todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho y en el box
todo puede pasar. A mí, en lo particular, se me figura que están subestimando demasiado al mexicano y los medios de comunicación y algunos youtubers están viendo al divino como un trámite, y yo a ellos les digo que primero aprendan y deberían de echar un ojo al menos a los highlights del divino, porque donde se le complique la noche al cubano, se le termina su carrera. ¿Se imaginan la descalabrada monumental que se llevaría el cubano Robesi si pierde contra este mexicano desconocido? Y Robesi ya sabe lo que es morder el polvo, ya sabe lo que es la derrota, pues a pesar de sus gloriosos laureles amateur, tras su deserción, Robesi fue superado en su primera pelea profesional. Perdió su primer pelea Robesi con una decisión dividida. Sin embargo, también hay que decir que a partir de ese momento Robesi ha hilado 13 triunfos, de los cuales 8 han sido antes del límite. Robesi Ramírez tiene un récord de 13 peleas ganadas, 8 por nocaut y una derrota en su debut. Se encuentra en el lugar número 4 del ranking internacional de peso pluma y pretende la unificación en un futuro cercano contra el Venado López. Pero mucho ojo con el Divino Espinosa, que es de esos muchachos serios, limpios, que trabajan en silencio. El Divino Espinosa aparece como un desconocido, pero son precisamente esas peleas las que nos pueden dar una sorpresa muy grata. Yo en lo personal espero que gane el mexicano, espero ver una muy buena pelea de box, ya que boxísticamente tiene las armas necesarias para detener a este tren fuera de control. Sería muy bueno que este mexicano le pusiera el alto y le arruinara los planes de unificar ante el Venado. El estilo de Robesi es el de un clásico estilista, su efectividad noqueadora es del 61% y los dos boxeadores tienen la misma edad. Ambos tienen 29 años. Aquí el punto es ver quién de los dos tiene más hambre, quién tiene el ojo de tigre y quién va a darlo todo y más dentro del ring este sábado. ¿Y tú, el respetable público, a quién va y por qué? Me muero por leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Escribe tu comentario, por favor. Robesi Ramírez ha tenido una vida muy dura desde niño y esa vida dura han forjado todos sus merecidos éxitos. Como boxeador amateur se incluye la obtención de medallas de oro en 2 ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos. Primero en Londres en el 2012 y luego en Río de Janeiro en el 2016. Además de ganar el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado Juvenil de la Asociación Internacional de Boxeo en el 2011. También en el 2011 participó en la edición de los Juegos Panamericanos, realizado aquí en México, en Guadalajara, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría de peso mosca. Su récord amateur impresionante. Su carrera amateur la finalizó con un récord de 126 victorias, incluyendo 19 de ellas por nocaut y 23 derrotas, de las cuales una de ellas fue por nocaut. El 1 de abril del 2023 sostuvo una de sus peleas más interesantes a mi gusto y fue contra Isaac Dogboe, al que el vaquero Navarrete doblegó sin problema. El cubano le ganó a Dogboe por decisión en una manera muy sufrida y en esta pelea, a pesar de haber ganado a Dogboe, el cubano reveló muchas carencias en cuanto a su pegada, quizás el producto de una mala preparación. Porque Robesi es de esos boxeadores superdotados que si se preparan realmente en serio, ganan y ganan de una manera muy bonita y muy convincente, pero también tiene muchas fallas en cuanto a la disciplina. Si Robesi no quiere entrenar, simplemente no lo hará. Es de esos superdotados que creen que no necesitan ejercitar tanto para mantener su elevado nivel. El mexicano Rafael Divino Espinosa, por otro lado, es muy disciplinado, serio y tiene una pegada de mula. Ha hecho muy bien las cosas y ha tenido una preparación sólida, así que yo creo que el mexicano tiene muy buenas oportunidades para noquear al cubano Robesi Ramírez este sábado. Pero nosotros, mi hermano Richie y yo, solamente queremos leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y recuerden, este sábado 9 de diciembre la cartelera principal comenzará a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Serían las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Este sabadito pelea el Divino y tiene la oportunidad de oro, el sueño en sus manos, el sueño de hacer historia, de volverse millonario, de cambiar su destino de él y de su familia. Esta pelea, si la gana, se cae el mundo. Hoy, el día de hoy, nadie sabe quién es el Divino, pero si este mexicano invoca el campanazo este sábado, el próximo lunes
todo el mundo amanecerá sabiendo quién es Rafael el Divino Espinosa. Y si este video ha sido de tu agrado, compártelo por favor en todas tus redes sociales porque ya hemos llegado al final. Compartir el video nos ayuda mucho a seguir creciendo. Mi Richie, te mando un abrazo, mi canal respetable público. Sigan comentando, ya saben que en este canal su opinión sí nos importa. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Y que viva México.